¿Así? Ahora no me van a conseguir. Ah, me siento. Todo estaba bien ayer. Todo estaba bien ayer de cómo resolvimos esta, ¿no? Entonces, lo que para los que se integran hoy, lo que hicimos es, esta es una función continua, derivable, bla, 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 ¿no? Todo lo que me gusta que te acaricien. Entonces, lo que hace es esto, nos define una función. En general, estoy viendo ecuaciones de este tipo. Y estoy viendo los ejemplos, ¿no? F es una función continua, derivable, etc. Entonces, en general, pues uno ve la gráfica de F y nos queda esta cosa, ¿no? Este dibujo no ayuda mucho. Otra vez como tiene. Me gusta más hacerlo así. Esta es X y esta es F de X, ¿no? Estoy viendo como el caso general del método que en realidad es lo que nos ha llevado estas pláticas, ¿no? Fíjense que F es la función que nos está definiendo la ecuación diferencial que quiero hallar, ¿no? Esto es una simple integral, les digo, teorema fundamental del cálculo, ¿no? Casi. O es más, ni siquiera teorema fundamental del cálculo, por ahí busquen fórmula de Barrow, ¿no? Que es como el preámbulo al teorema fundamental del cálculo. ¿Qué interpretación nosotros le dimos? Lo que hicimos fue, vemos la gráfica, pero rotada a 90 grados, contrario al movimiento de las manecillas del reloj, entonces nos queda algo así. Ahora la variable nos queda en el eje vertical, las imágenes bajo la función eje nos quedan en el eje horizontal. Entonces, lo que hice fue rotar 90 grados. A lo mejor no me queda igual la curvita, pero bueno, tiene que ser función, ¿no? Algo así, ¿no? Nada más rápido así. Esto nos define un campo de direcciones, ¿no? En el espacio fase, como lo definí al principio, es el conjunto de estados posibles de un fenómeno. ¿Qué valores puede obtener, puede tener un proceso? El proceso está dado por esto. Entonces, piensen, nada más, el ejemplo es, piensen que esto nos modela cómo crece la población de una especie con respecto al tiempo. Entonces dice, ¿cómo varía con respecto al tiempo? Pues como x al cuadrado. Es la variación, no es la población en sí, sino es cómo va variando, ¿no? La razón de cambio derivada, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que sería el conjunto de estados posibles de este fenómeno, pues es la cantidad de especies, es de dimensión 1, ¿no? El espacio fase, no sé si se acuerdan de los cursos de ecuaciones diferenciales, nos decían, el espacio fase son las curvas, hay que hallar las curvas integrales y esas cosas, ¿no? El espacio fase en este caso sería de dimensión 1, ¿no? Y entonces aquí, en este punto la función vale 0, ¿están de acuerdo? Le di vuelta, f aquí vale 0, en este intervalo menor a este punto es negativa y después es positiva, ¿no? Aquí, en el espacio fase x, nos dice, pues hay un campo de direcciones, ¿no? ¿Qué vector le asociamos? Pues es el vector 0. Lo voy a poner aquí, están a la misma altura, ¿no? Es el mismo valor de x. Aquí, la función es positiva, ¿no? Nos asocia un vector que apunta en el sentido positivo. Es decir, aquí nos define una flechita, si ustedes quieren, más que vector. Si tomo otro punto de x, tengo también una flechita que apunta en el sentido positivo, pero de magnitud mayor, ¿no? El valor de la función es más grande. Entonces, en este punto hay anclado un vector, lo pinto con otro color para que se note con respecto a la ecuación. Entonces aquí hay un vector asociado que tiene esta misma longitud, ¿no? Es esta distancia le asocia este vector. ¿Qué pasa en puntos menores al punto donde la derivada se hace 0? Aquí vale 0. Estos se llaman puntos estacionarios, ¿no? No varía la cantidad. Derivada de x vale 0 en este punto.
no varía la cantidad, ¿no? Es constante, porque la derivada es 0, ¿no? En este caso es negativo, ¿no? Dijimos. El valor de la función es negativo. Entonces aquí nos va a asociar en este punto un vector de que va a apuntar hacia abajo en este caso, ¿no? Porque el sentido negativo es hacia abajo. ¿De qué magnitud? Pues el valor absoluto de la función, ¿no? Entonces nos asocia una flechita. El problema de quedarnos con el espacio fase en este sentido es que, entre comillas, yo como lo digo, es que no hay geometría en sí, ¿no? Son puras flechitas que siempre apuntan o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En la misma dirección. El sentido puede cambiar, pero la dirección es la misma. Entonces lo que hacemos es agregamos el eje temporal, ¿no? Fíjense que aquí la variación no depende del tiempo. Lo que va a depender del tiempo es la cantidad en sí, no la variación, sino la cantidad. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Dice la pendiente vale 0, ¿no? Para este valor de x le voy a poner x sub 0. La pendiente con respecto ahora sí a x, ¿no? ¿Cómo serían las rectas tangentes a la curva que quisiera hallar si la pendiente vale 0? ¿Cómo? Las rectas tangentes a la curva que quiero hallar. Si la pendiente vale 0, ¿cómo son las rectas? Horizontales, ¿no? Entonces, en este punto, valor de x0, las rectas, porque la pendiente vale 0, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? La pendiente es positiva, ¿no? Y adquiere cierto valor. Entonces, para este valor de x, la pendiente es de esta forma. Es lo que luego nos ponían a hacer ejercicios de hallar las isóclinas, ¿no? Se llaman isóclinas. Son los puntos en donde las pendientes son las mismas, ¿no? No es la misma recta, porque cambia de posición, pero tiene la misma inclinación, la misma pendiente. En este punto, aquí, bueno, le llamo x1 si quieren, en este le llamo x2. La pendiente, el valor de la función, que es la derivada de la variable, o que es la que nos representa la variación, es negativa. Bueno, para este caso no es negativa. Entonces las pendientes, como son negativas, las rectas deberían de este tipo, ¿no? Inclinación, por decirlo de manera vulgar, hacia abajo, ¿no? Y lo que queremos hallar son las rectas, las curvas, no son rectas, disculpen, las curvas tangentes dado por este campo de direcciones. Fíjense que aquí nos define un campo de direcciones, ¿no? ¿Qué es un campo de direcciones sin meternos como en una definición muy formal? Es en cada punto pasa un vector, ¿no? Aquí podemos, dada estas rectas, podemos definir el vector que pase por ahí, ¿no? Es más, ni siquiera un vector, en cada punto pasa una línea recta. Ahí está. Y eso es un campo de direcciones. Ustedes lo pueden definir no solo en el plano, sino en R3, ¿no? Escojan un punto en el espacio y por ahí pasa una recta. Otro pasa otra recta. Otro pasa otra recta. Otro pasa otra recta. Y el problema inicial de las ecuaciones diferenciales es hallar las curvas que sean tangentes a esas rectas. Las curvas definidas por el campo de direcciones. Entonces vamos a hallar las curvas. Entonces el ejemplo en concreto es x cuadrado, ¿no? Aquí no hay valores negativos. Y lo que nos modela se llama ecuación de explosión para una población, ¿no? Lo que nos está diciendo es cómo es el crecimiento de una población, cómo varía el crecimiento, no es cómo es el crecimiento, cómo varía el crecimiento o cuál es la tasa de cambio en el crecimiento de una población. Pues es proporcional a x al cuadrado. En términos como muy simples, ¿cómo estaríamos pensando? Tienes una población, cada vez que dos individuos se encuentran, se aparean, ¿no? Y no estamos considerando el sexo propiamente, ¿no? Sino dos individuos se encuentran, se aparean, entonces x cuadrado. Es una primera aproximación, ¿no?
Y pues nos puede dar idea de cómo se comportaría el crecimiento de una población. Entonces, lo que hacemos es, de una vez ya voy a dibujar la gráfica de x al cuadrado, ¿no? Es una parábola. En este caso, como estoy poniendo las imágenes en el eje horizontal, es una parábola de este tipo, ¿no? Ahí está x cuadrado. Esta es la variable x. Un paréntesis. Este es el eje positivo, ¿no? Si estoy hablando de poblaciones, no tiene sentido hablar de cantidades negativas, ¿no? Lo digo en dos sentidos. Una, para diferenciar el sentido que nos modele la ecuación en términos de poblaciones, o si queremos ver algo geométrico, tal cual, ¿no? Un abstracto. Entonces, si quieren me puedo extender a todo el plano ahorita. ¿Qué es lo que hacíamos? Aquí tengo el eje X, tengo el eje temporal, y aquí vale 0, ¿verdad? ¿Cómo son las curvas tangentes ahí? Las rectas tangentes, quiero decir. Horizontales, ¿no? Sobre el eje T. Entonces, aquí están las isóclinas de valor 0, de pendiente 0. Y luego, conforme nos vamos moviendo en el sentido negativo de X, la pendiente va aumentando, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, tiene una cierta pendiente positiva, y no importa, no depende de T. Para cualquier valor de T, una vez que está fija X, nos quedan este tipo de rectas. Tomamos otro valor de X, lo voy a poner X1 aquí, X2. Obtenemos las pendientes, ¿verdad? Son de mayor valor, quiere decir que la inclinación es mayor. Y lo que queremos hallar es qué curvas son tangentes dadas a estas rectas, ¿no? O las curvas tangentes al campo de direcciones, en términos más formales. Pues resolvemos la ecuación, ¿no? ¿Qué función, al derivarla con respecto del tiempo, es igual a x al cuadrado? Entonces, aplicando el fisicazo, ya ahorita creo que no vale mucho la pena. Sale más o menos sencillo, ¿no? Lo hago el paréntesis. Es lo mismo que integrar sobre el eje X y pongo como variable la T, ¿no? Como función de X, el eje T, quiero decir. La variable es la X y quiero hallar, fíjense, es equivalente a hallar esas curvas, ¿no? ¿Qué pasaba, nada más el paréntesis, qué pasaba cuando tengo algo de esta manera? X, le voy a poner aquí, le voy a poner Y, le cambio el nombre. Entonces, dices, tienes un valor de X, 1, y para ese valor de X tienes cierta derivada. A ver si se acuerdan. Tengo otro valor de X y tengo, digamos, otro valor de derivada. Digamos este. Voy a poner un tercer valor para ellos. Y para este valor de X tengo otra derivada. ¿Sí les recuerda algo? ¿Cómo hallamos las? Nos está diciendo, halla la tangente a cada valor, en cada punto, ¿no? Pues depende en dónde estés colocado, ¿no? Se obtiene integrando, ¿no? Y si es indefinida, pues, y cuando es definida ya nos queda un valor de C, ¿no? C1, C0, C2, etc. Lo que habíamos visto en clases anteriores es que este campo de direcciones tiene la característica de que es invariante bajo traslaciones sobre el eje vertical, así como lo pinté, ¿no? Sobre el eje Y. Entonces, ya sin demostrar, sin caer en detalles, es si el campo de direcciones tiene la característica de que es invariante bajo traslaciones, o sea, ustedes no notan, ¿no? Muevo los ejes y el campo de direcciones se ve igualito.
muevo el eje en el sentido Y, ¿no? Si lo muevo en el sentido X, sí voy a notar el cambio, ¿no? Pero si lo muevo en el sentido vertical, no noto el cambio. El campo de direcciones tiene la misma pendiente, las rectas tienen la misma pendiente. Entonces esto es una integral, ¿no? Y las C las escojo dependiendo de qué punto quiero escoger, ¿no? Algo similar ocurre de este lado, nada más que el campo de direcciones es invariante sobre el eje horizontal, así como está pintado T, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo, nos volteamos a la cabeza y vemos, y entonces la variable es esta, y hay que integrar con respecto de esta, hay que hallar T como función de X, ¿no? Nada más que hay que integrar así. ¿Qué sucede con las pendientes? Aquí las pendientes nos las están dando. Acuérdense que una manera de ver la pendiente es el cambio en el eje, en este caso X, dividido entre el cambio en el eje T, ¿no? Y ese es el valor que nos está dando esta función, X cuadrado. Y aquí lo obtuve. Pero pues eso es moviéndonos, viéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, si lo que hago es integrar así, esto es el recíproco. Es decir, ahora tengo que dividir el cambio es este cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Ahora cambia. Pero la división es el recíproco, ¿no? O sea, el valor tendría que ser el inverso, multiplicativo. Y de ahí sale, ¿no? Lo que esté dividiendo pasa a lo multiplicando, y entonces el valor que en este caso es X, es X cuadrada, pasa como 1 entre X al cuadrado. Al final, el final de esto es que T menos T sub 0 es igual a la integral de X sub 0 a X, de ds sobre S al cuadrado, ¿no? Para no repetir la variable. Es más, primero si quieren lo hago de manera indefinida para que no haya dudas. T, y ahora sí le pongo así, X sobre X al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo que se llama método de separación de variables, ¿no? Lo ves como si fuera un cociente. Esto es una notación, no es un cociente, pasa del otro lado y pasas dividiendo, ¿no? Etcétera. Pero la argumentación la demostración es más o menos sencilla, les digo, simplemente hay que acordarse que la pendiente, ¿cómo la hallas? Y entre X, ¿no? Lo que les decía. Pero eso es viéndolo así como lo pinté. No estoy integrando en esta dirección, estoy integrando en esta dirección, ¿no? Lo que sucede aquí, tú te mueves y para cualquier valor, dado el valor fijo del eje horizontal, la pendiente es la misma, ¿no? Y uno halla las constantes de la integral. Entonces, lo que hago es integrar sobre este eje y hallo T como función de X. Nada más entonces, tener en cuenta que ahora la pendiente va a cambiar, es el recíproco. Ahora sí, ya de manera definida, ¿qué nos quedaría? T, pongo T sub 0 igual a 0, entonces ya no lo necesito, es igual a la integral de X sub 0, que es en qué estado estaba inicialmente, cuánta población tenías al principio y cuánto vas a tener con respecto al tiempo. Ahora sí cambio, para no abusar de la notación, nos queda S al cuadrado. Voy a borrar esta parte. Esta integral, pues más o menos es inmediata, ¿no? No más o menos, es una integral inmediata. Entonces nos queda que T es igual a menos S a la menos 1 evaluado de X sub 0 a X, ¿no? La historia de ayer, ¿no? No importa, el público es diferente. Entonces nos queda T igual a menos X a la menos 1 menos X sub 0, ¿no? A la menos 1. Esta es constante, ¿no? ¿De acuerdo? Lo voy a dejar así tal cual. Entonces nos queda que T es igual a menos 1 entre X más 1 entre X sub 0. Lo que quiero en realidad es hallar X como función de T, ¿no? Entonces de ahí despejamos. ¿Qué nos queda?
Entonces nos queda que t menos 1 entre x sub 0 es igual a menos 1 entre x, tomo el recíproco y nos queda que 1 entre t menos 1 entre x sub 0 es igual a, y pongo el menos para acá. Ya tengo x como función de t. No, todo estaba bien. Hay que revisar el video, pero hasta aquí está bien. Lo que no hicimos fue interpretar esta parte, ¿no? Hay un punto en donde se indetermina esta función, ¿no? Que es cuando t vale 1 entre x sub 0, ¿no? Esto se hace 0. Es la asíntota vertical de esta gráfica. Entonces, voy a borrar ahora este principio del pizarrón. Y nos queda x como función de t es igual a menos 1 entre t y le llamo c a 1 entre x0. Entonces ahora sí ya nos permite saber, ya tengo cómo varía la población con respecto del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? T tiene que ser menor que c, ¿no? Acuérdense que además C viene de 1 entre x sub 0, que es cantidad de población, no es positiva. Entonces vamos a pintar el eje. Este es el eje T, este es el eje X. ¿Y dónde hay una asíntota vertical? En T igual a C, ¿no? Que es positiva, dijimos. Porque C la saqué de 1 entre x sub 0, ¿no? Entonces esto es, hay una asíntota vertical. Para el tiempo inicial t igual a 0, tengo una cantidad inicial de población, ¿no? Por aquí, digamos, x sub 0. Y son hipérbolas, ¿no? Cuando va transcurriendo el tiempo en sentido positivo, la cantidad de población va a ir aumentando, ¿no? De hecho, lo que nos dice esto es que en un tiempo finito vas a tener una cantidad de población infinita, ¿no? En un tiempo finito, la población se hace infinita. Es un modelo, ¿no? Una cosa es el análisis puramente matemático de la ecuación, y la otra cosa es qué sucede en la realidad, ¿no? No puedes tener una cantidad, pero lo que nos diría es que una cantidad finita de tiempo tienes una cantidad infinita de población. Acuérdense que esta C es 1 entre x sub 0. Entonces, y luego, ¿qué pasaba en el punto x igual a 0? La población es 0, ¿verdad? Y tenemos que la curva integral o curva tangente, al definido por el campo de direcciones, pues es la línea recta horizontal 0, ¿no? Pues no tienes población, transcurre el tiempo, pues sigues sin tener población, ¿no? Eso de que no puedes, no hay creación espontánea, ¿no? Le llaman los biólogos, creo. A ver si no estoy diciendo tonterías. Me corregirás en su momento. Entonces, si tienes una población inicial 0, pues siempre vas a estar en 0, ¿no? ¿Qué pasa si la condición inicial es x sub 0, otro valor de x sub 0? Este valor disminuye, ¿no? Quiere decir que en un tiempo menor alcanzas una población infinita, ¿no? Por aquí estaría C' igual a 1 entre x sub 0'. Esta asíntota se va a ir moviendo dependiendo de la cantidad inicial de población que tengas. Voy a pintar con otro color. Crece más rápido porque tienes más población. Tiene sentido, ¿no? X sub 0, X sub 0.
en un tiempo también infinito, crece más rápido. Entonces, esto nos daba una idea de cómo crecían, ¿no? Uno como que intuía de pintar puro campo de direcciones, como que en un tiempo, no se sabía si en un tiempo finito o infinito, la población crecía de manera finita o infinita, ¿no? Ya vimos ahora sí, queda perfectamente bien definido que en un tiempo finito, y depende de cuánta población tienen las iniciales, vas a tener una población infinita de especies, ¿no? De la especie, es una sola especie. Otra vez, no pinté el sentido para tiempos negativos. Claro, sí, tiene sentido además hablar, ¿no? de tiempo negativo. El tiempo ahorita es cero, ¿no? Prendo el cronómetro, tengo cierta cantidad de especies, crece. ¿Cuánto había antes? Bueno, negativo. Es muy grande, T. Es más, no piensen en el signo. T es muy grande. Uno entre algo muy grande es una constante, entre algo muy grande es muy pequeño, ¿no? Y como T es negativo, pero tengo el signo menos aquí. Se hace muy pequeño, ¿no? Tiende a cero. Entonces, en tiempos para valores infinitos, la población tiende a cero. En un tiempo infinito, es un modelo, ¿no? Y es una primera aproximación. Todo esto además hay que irse al laboratorio y medirla. Aquí, por ejemplo, inicialmente el modelo lo puse así, ¿verdad? X punto igual a X cuadrado. Por ahí puede haber una K, ¿no? La constante, porque no necesariamente que nos abriría o cerraría la parábola. Eso uno va al experimento, lo mide, etcétera, ¿no? Y además nos modelaría como para solo cierto intervalo del tiempo, ¿no? Ya después, pues no puede ser que en un tiempo finito la población sea infinita, ¿no? Pero para cierto intervalo de tiempo puede modelar perfectamente bien el comportamiento del crecimiento de una población. Y quiere decir que en tiempos infinitos tendríamos estas cosas. Entonces, lo que tenemos es una familia de hipérbolas que uno las va trasladando en sentido horizontal, ¿no? Ahora sí ya quedó bien redondeada la parte de ayer, ¿no? Que decíamos, es que de este signo, no sé qué, no, pues está bien. Lo que pasa es que no habíamos considerado esta asíntota vertical, ¿no? Que la interpretación es esta, ¿no? Que en tiempos finitos la población crece de manera infinita. Y además hace una acotación, que apropiadamente, como decías, de la generación espontánea, entonces el tiempo hacia atrás en el infinito significaría, si sigues ese modelo al pie de la letra, que sí existe la generación espontánea. Pues que tenías población, siempre tuviste población, ¿no? Pero y bueno, en el Big Bang. Entonces, antes del Big Bang. Exacto. ¿Cuál fue el otro modelo que estábamos viendo ayer? Cuando decaía la población, cuando crezabas. ¿Qué pasó? Cuando sacabas población a ritmo constante, luego lineal. Claro. Entonces, ya lo hago en general, ¿no? Dijimos. El caso más sencillo era ¿no? X punto igual a X. Más o menos creo que se acordarán que la resolución es más. ¿Qué función al derivarla te da ella misma? La exponencial. Entonces el crecimiento es el que se llama exponencial, ¿no? Aquí podría haber una K, uno va, lo mide, etcétera, ¿no? Luego dijimos, bueno, como hay una K, pues esto simplemente sale de la integral y queda multiplicada por la K, uno va al laboratorio y ya hay la K. Y es lo que yo les mencionaba. Se puede ver como, incluso ayer Mónica me decía, no solo como proyecto de final, sino hasta como problema eje, ¿no? Lo que se puede plantear, que es, denle al alumno una cantidad de búlgaros y ellos que midan al transcurrir el tiempo una cantidad inicial de búlgaros. Entonces que midan al transcurrir el tiempo cuántos tienen después. Y como los búlgaros crecen muy rápido, lo pueden hacer pueden medir incluso, hacer intervalos de tiempo cada vez más cortos, ¿no? Incluso de horas, ¿no? Y con eso hallan esta K para los búlgaros, ¿no? Entonces que modelen cómo crecería con esta ecuación
que hay en la K y que hagan todo el análisis geométrico del crecimiento de la población de búlgaros, ¿no? ¿Cómo los pueden medir? Pesándolos simplemente, ¿no? Es como cambia la masa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esta es una aproximación más o menos sencilla, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si K ahora es una función lineal no homogénea, es decir, de la forma 1 menos x? Entonces nos queda esta ecuación 1 menos x por x. Esta es una parábola y ya además así como la escribí ya tenemos las dos raíces, ¿no? Que es 1 y 0. Entonces conforme al método que vi hace ratito, ya de una vez creo que a todos ya les ha quedado claro que lo que estoy haciendo es graficarla rotándola a 90 grados, ¿verdad? Aquí va por x. La parábola abre hacia abajo porque el término cuadrático es negativo, ¿no? Y las raíces están en 0 y 1. Y entonces nos vamos al espacio fase extendido, ¿no? Que es ¿cuál es el estado posible? El conjunto de estados posibles de este modelo. Entonces, aquí tendremos el eje temporal, aquí es x. Aquí nos dice la derivada vale 0, ¿no? Y aquí también vale 0. Entonces, las rectas tangentes son horizontales. Y las rectas tangentes son horizontales. En este punto la derivada, justo a la mitad del vértice que es 1/2, la derivada vale 1/4, ¿no? 1 menos 1/2 por 1/2, 1/4. Entonces aquí tienen una pendiente positiva de valor 1/4, ¿no? Para cualquier valor de t. Insisto, es lo que en alguna literatura le llaman isóclinas, ¿no? Tienen la misma inclinación, la misma pendiente. Luego, si estoy entre 1/2 y 1, la pendiente va disminuyendo, ¿no? Pero es positiva de todos modos. Entonces, por ejemplo, este punto es positiva, pero de menor inclinación. La misma inclinación para el mismo valor de la x. Y conforme nos vamos acercando al 1, pues se va acercando al 0, ¿no? Entre 0 y 1 es algo similar. Entonces aquí va disminuyendo y se va haciendo 0, ¿no? En este punto, para valores de la población mayor a 1, lo estoy normalizando, ¿no? Para valores de la población mayores a 1, la parábola es negativa, ¿no? Adquiere valores negativos. Quiere decir que la pendiente es negativa. ¿Están de acuerdo? Y conforme voy aumentando la cantidad de población, pues adquiere valores mayores en valor absoluto, ¿no? Negativos también. Está más inclinada, ¿no? De ahí ya podemos dar como una idea, un análisis así cualitativo, chafita si ustedes quieren, de cómo se comportaría la población con este modelo. Si estoy entre 0 y 1 abierto, estaría en una población inicial, digamos aquí, x sub 0. Todo indica, ahorita lo resolvimos ayer, lo volvemos a hacer ahorita, que la población va a ir creciendo y luego va a ir tendiendo asintóticamente a 1, ¿no? No puede pasar de esta región a esta. ¿Por qué? Hay un argumento más o menos sencillo. Tendría que hacer esto, ¿no? La curva. Pero no sería tangente al campo de direcciones. Para que sea tangente tendría que hacer algo así, ¿no? Entonces no puede pasar de una región a otra. Y si estoy en una región mayor a 1, si tengo una población inicial mayor a 1, digamos x1 aquí, todo indica que va a ir decreciendo, ¿no? Y va a ir tendiendo asintóticamente a población 1. ¿Qué es la ecuación que tenemos que resolver? X punto igual a 1 menos x por x, ¿no? Entonces nos queda
x entre, o quiero decir dx, o ds, ya cambié, lo pongo primero en indefinido. 1 menos x por x, ya vimos que podemos verlo como si fuera cociente, que es lo que todo el mundo hace, igual a t, ¿no? Acuérdense que la notación punto es derivar con respecto del tiempo, ¿no? Le llaman notación de Newton. Pasa. Perdón, aquí es integrar, ¿no? Factor integral. Integrando de t, les queda t, y pues hay que integrar esta cosa, ¿no? Que sale por fracciones parciales, ¿no? La solución es x como función de t indefinida, si ustedes quieren, es e a la t entre 1 menos e a la t, ¿no? Ya para no volver a encontrarlas, o lo hacemos, ¿sí? Lo que, acuérdense que lo que hay que escribir es a entre 1 menos x más b entre x, ¿no? Y hallamos el valor de a y b, ¿no? Y que les queda que a es igual a 1 igual a b, ¿no? Y entonces les queda 1 integrar dos funciones, ¿no? Que es de la forma 1 entre x, que es logaritmo natural. Y como por ahí es una resta, me parece, ¿no? Para que nos quedara el cociente, aplicábamos lo hacemos para que no quede muy platicado, porque si no, como hay nuevas personas, lo hago, entonces nos queda. Lo quiero descomponer de esa forma, entonces nos queda que esto sería igual a, multiplico denominadores, 1 menos x por x, que es el denominador que quiero obtener, y a por x, y lo pongo todavía signo más b por 1 menos x, ¿no? Y ahora me fijo en el numerador, entonces nos queda a por x, es más, el término con x es menos bx, ¿no? Entonces nos queda a menos b, y este es el término que tiene x, ¿no? Más b sobre 1 menos x por x, ¿están de acuerdo? El término que tiene x tiene que ser 0 porque no aparece. Bueno, esto es de la forma 1, bueno, aquí es lo que quiero, ¿no? 1 menos x por x. No aparece, entonces nos queda que a menos b tiene que ser igual a 0, por lo tanto a es igual a b, y que b, pues es el término que aparece que es igual a 1. Entonces ya reescribí la ecuación que quiero integrar, diferencial de x entre 1 menos x por x, como la integral, y nos quedó a, es 1 entre 1 menos x, que es diferencial de x, más 1 entre, es más, pongo el 1 por, bueno, sí lo pongo de x y pongo ya las dos integrales, ¿no? La suma de dos funciones, la suma de las integrales, entonces, de dos integrales, de dos funciones que quiero integrar, es la integral de cada una de ellas, la suma. Entonces nos queda sobre x, ¿no? De x. Esta es menos logaritmo natural de 1 menos x, ¿no? Deriven, queda abajo, la derivada de 1 menos x es menos, por lo tanto tengo que poner menos abajo, afuera. Más logaritmo natural de x. Ahora sí, es la resta de dos logaritmos, nos queda el logaritmo natural de x entre 1 menos x. Esto es lo que nos daba para t, ¿no? De manera indefinida lo estoy haciendo, ¿no? No estoy obteniendo la constante. Entonces nos queda, sacamos la exponencial y nos queda que e a la t es igual a x por 1 menos x. Paso esto dividiendo. Y nos queda que 1 menos x por e a la t es igual a x, ¿no? Y nos queda que e a la t menos x por e a la t es igual a x, e a la t es igual a x más, abro paréntesis, nos queda 1 más e a la t, ¿están de acuerdo?
Pasé restando, sumando y factoricé la x. Por lo tanto, e a la t, es más, ya tengo x como función de t, ¿no? Que es lo que al final queremos. X como función de t es igual a e a la t entre 1 más e a la t, ¿no? Que es lo que había escrito. Bueno, sale menos rápido. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Esto tiende a 1, ¿no? Es casi lo mismo. El abajo pues es algo muy grande porque la exponencial crece muchísimo, tanto arriba como abajo, sumarle un pelito, no es nada, ¿no? Esto tiende a 1. Entonces el límite, cuando t tiende a infinito, ya nos está diciendo cómo se va a comportar la población para tiempos muy grandes, ¿no? Es igual a 1. ¿Qué es lo que habíamos sacado del dibujito, ¿no? De manera intuitiva. Decir, pues no puede cruzar del 1 y cuando sea. Entonces las curvas integrales hay que partirlas en dos regiones, ¿no? Si tengo un valor inicial de la población entre 0 y 1, son de esta forma, ¿no? Y si tengo un valor de la población mayor a 1, va a ir decayendo, ¿no? Pero no pasa del 1, ¿no? Es como el resumen hasta ahorita, ¿no? Y nos habíamos quedado en agregarle un término a esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si primero, ahora a esta ecuación, tengo la ecuación inicial, tenemos x punto igual a 1 menos x por x. Ya dijimos, además, otra vez para darle más sentido a esta cosa, fíjense, esto lo puedo escribir como x menos x cuadrada, ¿no? El primer término es el que ya habíamos visto de la ecuación anterior, ¿no? Es proporcional a la cantidad de población que tenga. Menos x cuadrada, quiere decir que compiten por comida, así lo podríamos ver. Cada vez que dos individuos se encuentran, se aniquilan porque compiten por comida. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos modelar? Que se aniquilen como x al cuadrado. Y si hay suficiente comida, pues de todos modos la población nunca se extingue, ¿no? ¿Qué pasa si ahora esto los cosechamos, ¿no? A un tiempo a un ritmo constante. Acuérdense que esto es la derivada, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si en la misma intervalo del tiempo voy sacando especies? Piensen un estanque con peces. Ellos se reproducen de manera exponencial, bueno, es proporcional a la cantidad de peces que haya, compite por comida y aparte pesco, obtengo a un ritmo constante cierta cantidad de ellos. Entonces, un análisis inicial, antes de hacer como la rachita de la integral, sería el siguiente. Esta parte es la parábola que pinté aquí, ¿no? Esa ya la tenía gratis de hace rato. X, esto, aquí voy a tener f de x, ¿no? Entonces la del primer pedazo, lo voy a pintar con otro color para que se distinga. Este pedazo ya lo había analizado hace rato, ¿no? Es esta parábola. De raíces 0 y 1, ¿no? Y menos c, ¿no? C la voy a poner, acuérdense que es positiva por el signo que puse. C tiene que ser positiva, ¿no? Por aquí está C, ¿no? Con color rojo. C es positiva. Entonces es la línea horizontal C, ¿no? Y es lo que veíamos ayer, ¿no? Este valor es un cuarto, ¿no? El vértice. Estas serían las raíces
de esta función cuadrática, ¿no? No tengo que... Entonces, si C está entre 0 y 1/4, la parábola, lo único que hay que hacer es trasladarla, ¿no? Lo que nos hace C es, muévela, ¿no? Acuérdense que una constante con una gráfica lo que hace es moverla, ¿no? Como C es positiva y le estoy poniendo el signo menos, lo que en realidad está haciendo es moverla hacia abajo, ¿no? Bueno, hacia la derecha en este caso. Y si está entre 0 y 1/4, siempre va a tener raíces, ¿no? ¿En qué momento tiene solo una raíz? Cuando C vale exactamente 1/4, ¿no? Entonces sucede algo parecido a los casos anteriores, al caso anterior. Lo único que hay que hacer es mover esta parábola y ver el campo de direcciones, ¿no? Entonces ahora las raíces son estos puntos, la intersección entre la línea recta y la parábola que tenía originalmente, me da dos raíces, R1 y R2, ¿no? Para valores de C entre 0 y 1/4, que muy bien allí hicieron la observación, ¿no? Entonces tendría una, aquí, voy a llamar R1, perdón, R2 y R1 y R2 respectivamente, este es R1, este es R2, se comporta como en esta región, ¿no? Aquí el campo de direcciones es horizontal, es raíz, la derivada vale 0. En R2 sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede en estos pedazos? Se hace negativa, ¿no? Entonces vamos a ir pintando las pendientes que nos definen el campo de direcciones. Aquí sigue siendo positiva, ¿no? Si quieren, lo que hago es trasladar esto, es lo que nos hace, ¿no? Esto ya es 1 menos x por x menos c, azul de acá, ¿no? La trasladé. Entonces aquí el campo de direcciones va de 0, aquí el campo de direcciones va de 0, las pendientes son 0, aquí son positivas, ¿no? Y además obtiene su máximo en un medio, ¿no? Ya el vértice cambia, depende de cuánto valga C, pero el chiste es que ahí es el máximo. Entonces tienen la pendiente positiva, luego va disminuyendo hasta que se hace 0, muy cerca, perdón, no muy cerca, sino en el valor de las raíces, es donde se hace 0. ¿Qué pasa cuando el valor de x es mayor a R2? Ya se hace negativa, ¿no? Como en el caso de acá arriba, en el caso anterior. Se hace negativa y conforme va aumentando el valor de x, esto es t, va aumentando el valor absoluto, pero también son negativas, ¿no? ¿Qué pasa en esta región? Es negativa siempre, ¿no? Entonces en esta región es negativo el campo de direcciones y luego cada vez mayor en valor absoluto. En el eje horizontal, cuando x vale 0, pues ya no tendríamos también sigue siendo negativo, ¿no? Entonces vamos a hacer como primero el análisis cualitativo de esta cosa. Entonces, esto es lo mismo del caso anterior, ¿no? Lo único que hice fue mover las regiones cuando le agregué la C. El conjunto de soluciones es del mismo tipo. Entre la raíz 1 y la raíz 2, igualmente, ¿no? Entonces, si tengo, es así. Si tengo una cantidad de población inicial mayor a R1, no importa, siempre voy a tender a R2, ¿no? La población va a tender a R2 para tiempos infinitos. Y eso es lo que nos faltó el día de ayer. ¿Qué pasa entre 0 y R1? La pendiente siempre es negativa, ¿no? Ahí sí se muere la población en un tiempo finito, ¿no? Habría que resolver bien la ecuación, no lo hacemos si quieren. Entonces tengo 1 menos x
por x menos c, ¿no? Las raíces ya no son 0 y 1, ¿no? Sino cambian, depende del valor de c. Entonces escribo, esto es equivalente, bueno, esto igual a 0, porque aquí iba a encontrar las raíces, ¿no? Esto es equivalente a x, menos x cuadrada menos c igual a 0, le pongo menos, más, más. Porque como está igual a 0, puedo multiplicar por menos 1 y siguen siendo las mismas raíces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las raíces? Los valores de R1 y R2 sería menos b, que es 1 más menos 1 menos 4ac sobre 2. Entonces ya tengo el valor de estas cosas, de nuestras raíces. Y además está en consistencia con el dibujo, ¿no? Para que existan raíces reales, 1 menos 4c tiene que ser positivo, ¿no? Es decir, que c tiene que ser menor que 1/4, ¿no? Pasé para acá. Bueno, pasé el 1. Sí, pasé el 1 restando, me queda menos 4c mayor que 1/4. Paso el menos 4 dividiendo, se vuelve la desigualdad. 1/4 es el máximo, ¿no? Pero también puede ser todavía más grande que 1/4. Ahorita lo vemos, ahorita vemos ese caso. También podemos cosechar un ritmo mayor a 1/4. C, acuérdense que es el ritmo de cosecha. ¿Cuánto estoy extrayendo por unidad de tiempo? Porque viene de la derivada, ¿no? Acuérdense. Entonces, ¿qué tanto estás extrayendo? Si extraes a un ritmo menor que 1/4, pues puede ser que no te acabes la población siempre y cuando la población inicial sea mayor que las raíces, ¿no? Y de hecho va a tender a una cantidad constante, se va a estabilizar, ¿no? Le llaman punto estacionario cuando la derivada se hace 0, y además en este caso es un punto estacionario estable, ¿no? Porque cualquier variación de todos modos sigue dentro de él, ¿no? En R2, ¿qué pasa en R1? Es un punto estacionario, pero es inestable, porque tantito que varíe la variación mayor a R1, pues se va a tender a R2, ¿no? La población para tiempos infinitos. Si R1 de pronto se te muere una especie de más que no esperabas, entonces R1 baja y si sigues cosechando a ese mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Que sería 1/4. ¿Qué pasa ahora si R es mayor que 1/4? Acuérdense que C es no R, C. Si C es mayor a 1/4. C dijimos que tiene que ser positiva siempre, ¿no? Porque es qué tanto estás cosechando. ¿Qué significaría que fuera negativa C? Con ese signo así como lo puse. Pues que le estás echando, ¿no? Y sería pues algo, nada más sería mover la parábola en este sentido, ¿no? Y otra vez, en términos de la cantidad de poblaciones, no tendría sentido hablar de población negativa, ¿no? Solo tendría una raíz, la parte positiva, y de todos modos se comporta de la misma manera, ¿no? Y la población, ya sin pintarlo, puedo afirmar que tendría un valor dado por la raíz positiva, ¿no? Así como está esto. Entonces, ¿qué pasa si C es mayor que 1/4? Voy a mover esto y nos queda del lado derecho del eje X, ¿no? No hay raíces reales. Lo pinto. Entonces, otra vez. Yo creo que ya no vale la pena pintar esto. Esta es la recta. No, es que aquí ya no. Esta es la recta C, ¿no? Este valor es C. Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo 1 menos X por X menos C? Aquí tengo X
nos queda la parábola completamente del lado derecho del eje, ¿no? Aquí le voy a agregar esta cosa. Entonces, pinto el espacio fase extendido, nos queda T como eje horizontal, X como eje vertical. ¿Cómo son las pendientes? Negativas, ¿no? ¿Cómo se vería el campo de direcciones entonces? Aquí tiene su valor el vértice, que de hecho sigue siendo en un medio, ¿no? Porque lo único que estoy haciendo es mover esta parábola, que ya había dicho que el vértice está en un medio, hacia el lado derecho. Entonces, en un medio tiene el máximo valor, o el mínimo en valor absoluto, ¿no? Es negativo, pero es el más pequeño. Pues por ahí, ¿no? Digamos. Supongamos que es de este tipo. En un medio. Para valores mayores a un medio, pues aumenta en valor absoluto y es negativo, ¿no? Están más inclinadas las rectas tangentes. Y conforme me muevo, aumenta el valor de X, cada vez la inclinación es mayor, ¿verdad? Exagerado tal vez. Nunca se hacen infinitas, ¿no? No podría pintarla así, ¿no? Sería valor infinito. Entre 0 y un medio también pasa algo similar, ¿no? Aumenta. Y cada vez es mayor la inclinación. Es arco tangente, ¿no? Ahorita la escribo. ¿Cuál es la interpretación física de esta cosa? No importa cuál sea la cantidad de especies, si cosechas a un ritmo de crecimiento mayor a un cuarto, se van a extinguir en un tiempo finito además. Ahorita vemos que sí es finito. Serían algo así. Parecen tangentes, ¿no? Está bien chafa mi argumento, ¿no? Lo hacemos. Pues aquí lo que nos dice es que esto es negativo, ¿no? Que estoy en el caso entonces, por lo tanto, en este caso, 1 menos 4c es negativo. No hay raíces reales. Entonces, ¿y qué ecuación tenía? La reescribo como de esta manera. Quiero integrar esta función, ¿no? De x, hago la integral indefinida. Como menos x, es más, saco el menos y lo escribo como x cuadrada menos x. No, menos x. No, porque lo que quiero es tener el x cuadrado. La multipliqué. Primero puse x menos x cuadrada, pero le multipliqué por. Es lo mismo, ¿no? X cuadrada menos x. De hecho, el signo es lo de menos. Ahorita vemos. X cuadrada menos x más c. Esto no se puede factorizar con raíces reales, ¿no? Lo que sí podemos factorizar es este pedazo. Completemos con raíces reales. Completemos el cuadrado de este pedazo. Entonces, ¿cómo nos queda? Lo que quiero, x cuadrada menos x, que lo quiero ver de la forma x más algo, voy a poner k al cuadrado, ¿no? Menos algo, por ahí va a ser k1 y k2, ¿no? Entonces, pues lo que hago es x cuadrado más el doble producto de k por x más k cuadrado, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer k? Tiene que valer, k tiene que valer menos un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, x cuadrado menos x es de la forma x menos un medio al cuadrado
Entonces el cuadrado del primero es x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería menos 2x. Entonces es más un medio, ¿no? Estoy completando el cuadrado. El cuadrado del primero es x cuadrado menos el doble producto, más el doble producto del primero por segundo. Pero sí es menos porque aquí tengo menos, perdón. Menos el doble producto es menos x, y le tengo que dar más un cuarto, entonces le pongo menos un cuarto, ¿no? Porque al elevar al cuadrado es menos un cuarto. Y más la c, ¿no? Entonces ya reescribo esta integral como... ¿Qué signos tiene esto? Ahorita cuando haga la interpretación de las curvas, lo veo. Nos queda x menos un medio al cuadrado menos un cuarto más c, ¿no? C, ¿cómo era? Mayor que un cuarto, ¿no? Dijimos. Aquí está. Mayor que un cuarto, ¿no? Que es justo por lo que haces, nos lo mueve todo del lado derecho. ¿Cómo es esta cantidad? Positiva, ¿no? Constante y positiva. Voy a borrar este lado. Entonces nos queda que en realidad lo que quiero integrar es algo de la forma de x por, ya pongo, aquí le pongo c1 al cuadrado más, esto es positivo, ¿no? Entonces lo puedo poner como es positivo, lo puedo poner como c2 al cuadrado, porque este número es positivo. C menos un cuarto es positivo. Entonces lo puedo poner como, le saco la raíz y lo elevo al cuadrado si quiere, ¿no? Pero ya para no escribir tanto, nos queda de esta manera. Cambio de variable, ¿no? Entonces nos queda de la forma u al cuadrado, ¿no? Porque la derivada de esto pues sigue siendo la diferencial, ¿no? Diferencial. Más c al cuadrado. Le pongo c, entonces aquí le puse arco tangente, ¿no? La integral indefinida es arco tangente. Esto es igual a arco tangente de u. Nos regresamos a la u, que era x menos c1. Arco tangente de x menos 1, ¿no? Y esto es t, ¿no? Por lo tanto, tangente de t es igual a x menos 1 a 1 c, ¿no? Quiero decir, lo podemos normalizar si quieren también. Entonces nos queda que x como función de t es tangente de x, de t, perdón, más una constante. Sí se parece, ¿no? Bueno, tangentes, ¿no? Y la c depende de las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales, por simplicidad, siempre tomo t 0, ¿no? Igual a 0. ¿Qué población tenías al principio, ahorita? Pongo el cronómetro, está en ceros. ¿Qué población tengo ahorita? ¿Cómo va a ir evolucionando como tangente del tiempo? Movidas, ¿no? Entonces, aquí pues depende de la cantidad inicial de población. Se extingue en un tiempo finito, porque el arco tangente se hizo por el eje T. Fíjense que todo, ya al final fue el hacer la integral, ¿no? Que además es de las que vienen en las fórmulas, ¿no? Salvo el cambio de variable, es inmediato. Y nos salía del análisis cualitativo de las ecuaciones, ¿no? Obviamente ya... ¿Cómo? Sí, perdón, gracias. Sí, eso sí es importante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Híjole, nada más pues ya por cuestión de tiempo vería qué pasa cuando tenemos dos especies. Aquí
Aquí sí ya va a ser completamente cualitativo. Perdón, entonces la idea es que con el plano de fase que tienes, puedes entender todo comportamiento sin necesidad de la parte. Esto es como ya la formalización, ¿no? Sí puedes hacer es cualitativo, que es una de las herramientas que utilizan las ecuaciones diferenciales ya a nivel superior, ¿no? El análisis cualitativo de comportamiento de la ecuación diferencial, ¿no? A veces no se pueden resolver explícitamente, pero sí puedes aproximarla con métodos numéricos o sí puedes decir el comportamiento cualitativo, ¿no? Esto pues, es como una introducción, algo de divulgación para los alumnos del bachillerato, ¿no? Sí, tal vez debía haber puesto ecuaciones diferenciales para bachillerato, no tanto como el título. Es que el título salió así, me hablaron los organizadores, sí, ponle tal cosa, no, bien. Porque pues no me avisaron, me agarraron así de repente. ¿Qué pasa si tenemos? ¿Cómo? Me faltaría el signo menos para indicar que va decayendo. Sí, les digo que lo borré desde acá, ¿no? Les dije, pero ya lo pondríamos y ya para que sí les quede. Si no, queda al revés, ¿no? Las tangentes. Sí, porque si fuera así, iría así. Pero si le pones el signo menos, Claro. ya está. Se refleja con respecto al eje horizontal, ¿no? Al menos. ¿Qué pasa si tengo dos especies? El famoso sistema de Lotka-Volterra, ¿no? Lotka-Volterra. Entonces voy a llamar a X el depredador, Y la presa. Uno se come al otro, ¿no? Y pues primero cada uno se reproduce de manera proporcional al número de especies, ¿no? Es decir, X punto se reproduce como X, ¿no? Pero como es el depredador, cada vez que se encuentra con una presa, pues aumenta su población. Cada vez que un depredador encuentra una presa, aumenta, lo pongo como más. Acuérdense que X y Y son positivas en términos del modelo, ¿no? Porque son cantidades de la población de individuos. Y Y es algo parecido, ¿no? ¿Cómo cambia Y con respecto al tiempo? Igual, crece proporcional al número de individuos que haya, pero en vez de sumar, le restamos, ¿no? Que sería, y lo mismo, X, Y. Bueno, en general aquí puede haber coeficientes, ¿no? Otra vez dijimos, bueno, lo estoy simplificando, lo estoy normalizando, puede haber una A aquí, también se lo come con cierto ritmo, lo mismo para acá, A, B, C y D. No lo voy a dejar en uno nada más para hacerlo de manera cualitativa. Esto nos define un campo de direcciones, ahora sí ya no en la línea recta, ¿no? Ahora sí es en el plano. El espacio fase, que es el conjunto de estados posibles, es el primer cuadrante de R2, ¿no? Porque son positivos, ¿no? Es de dos dimensiones. ¿Cuántos parámetros necesito para describir este sistema? Pues necesitamos dos. ¿Cuáles? La cantidad de depredadores y la cantidad de presas. En los casos anteriores pues solo necesitamos un parámetro porque solo estábamos hablando de una población, ¿no? Entonces obtenemos el siguiente campo de direcciones. Se obtiene el campo de direcciones y luego pongo así la notación B y ya depende de los dos. Para cada punto nos dan una función de R2 en R2, ¿no? Que también puede ser hay una flecha asociada. ¿Cuál? X más X menos Y, X más X por Y, perdón, coma, Y menos X, Y. Hay un punto estacionario, ¿no? Que es donde el campo de direcciones se anula, se hace cero.
No, cuidado, porque ese es el ritmo. No es que no haya especies, sino que el vector vale 0, ¿no? Que es lo que nos está diciendo el cambio. No voy a pintar el eje temporal ahorita, sino lo que estoy pintando es en el plano, en el eje horizontal va a ser el depredador, en el eje vertical va a ser la presa, ¿no? Entonces lo que les llaman puntos estacionarios, ¿no? Punto estacionario es, análogamente al caso anterior, era donde la derivada se hacía 0, ¿no? Que la derivada en realidad pintamos las flechitas en el eje X, ¿no? Era de una dimensión. En este caso es el cambio, el vector asociado vale 0, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la derivada valía 0, cuando la función valía 0? Decíamos, no hay vector, es un punto. Y las líneas eran horizontales, no hay cambio, ¿no? Pues aquí, cuando esto se hace 0, ¿no? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, punto estacionario. Bueno, primero, decir que estrictamente para escribir esto es solo el primer cuadrante, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, las poblaciones se miden con números positivos, ¿no? No puedo tener una cantidad negativa de poblaciones. Si quieren podemos hacer el ejercicio, háganlo, el ejercicio geométrico de cómo se vería todo el plano, ¿no? Pero ahorita pues es como, también que les dé sentido a los alumnos, ¿no? Ay, sí, pues sí, una ecuación diferencial, sí, pues, se modela algo en concreto, ¿no? Cuando quieren como ver la aplicación en sí. Entonces, punto estacionario sería x más xy. Uno es el trivial, que es el 0,0, ¿no? No tienes ninguna de las poblaciones, pues no va a pasar nada. Y luego tienes x menos y igual a 0, quiere decir que puedo factorizar la x, ¿no? De hecho, aquí salen las dos soluciones. Nos queda 1 más y igual a 0, quiere decir que x es igual a 0 o y es igual a menos 1. Ok, vamos a ver qué sucede. Y la otra es, porque se me hace que por ahí sí hay que poner una cantidad de negativa, ¿no? Y luego es x, no, y de una vez la factorizo, ¿no? Nos queda 1 menos x igual a 0, quiere decir que y es igual a 0, o la otra es que x sea igual a 1. Entonces nos queda, uno es este punto, el 0,0, otro es el 0,1, 0 para y, 1 para x, ¿no? Y hay otro chance, menos 1, que se sale de cuadrante, ¿no? Que sería 0, menos 1, 0, menos 1. Y son todos los chances. 0, 0, 1, menos 1 también, ¿no? 1 para x, menos 1 para y. Que serían los puntos estacionarios. Entonces hay algo en mi modelo que está fallando. Sí tendría que poner ya sé dónde se me equivoqué. Aquí tendría que poner en la presa tengo que poner un signo menos. ¿Por qué? ¿Quién es el alimento del depredador? Y, ¿no? Lo que llamé Y. Y Y es el alimento. Entonces, más que irse reproduciendo, como no tiene con qué alimentarse, va decreciendo, ¿no? Aquí me faltó el signo menos. Pues ahora sí ya tiene sentido el modelo, ¿no? En la solución, ¿en dónde va a cambiar? La primera ecuación está bien escrita, si son las dos soluciones, y la otra es un menos aquí, ¿no? Entonces nos queda y0 o
le puedo poner el signo menos. Que va más adentro, ¿no? Factoriza primero. El menos va acá. Ahora sí, vamos a darle sentido. Si no hay comida, ahora sí no. Si no hay comida, ¿qué pasa con aquí? X puntos. X es el depredador, ¿no? No hay comida. Se empiezan a morir. Más que multiplicarse, empiezan a morir, ¿no? Entonces, X igual a menos X. Hay comida, aumenta. ¿Qué pasa con Y, que es la comida? No necesitan, se alimenta de otra cosa, entonces es Y. Y aparece el depredador, empieza a morirse. Ahora sí mi modelo está bien, ¿no? Entonces es menos X más ahora A y Y menos XY, ¿no? Aquí es donde está mal, ¿no? Aquí es un menos, menos Y igual a menos 1. Y igual a 1. ¿En dónde? Aquí, ¿verdad? ¿Abajo? Aquí es. Y donde X igual a 0, Y igual a 1. ¿En dónde, perdón? En la primera. En la primera. Hay que factorizar de menos. Claro. Entonces, no, aquí no es poner menos aquí, ¿no? Sino es X y nos queda menos. Y entonces Y vale 1, ahora sí. 0,1. Y el otro es 1,1, ¿verdad? Sí. Ahora sí ya tiene sentido. 1 y 1. Es el punto estacionario, ¿no? Si tengo cierta cantidad normalizada de presas y de depredadores, se mantienen estables, ¿verdad? No cambia, nos está diciendo no cambia. ¿Qué pasa si estoy en este? Aquí todavía tiene sentido, ¿no? De hecho, en los 4 tendría sentido. Si no hay ninguna de las dos especies, no cambia y me mantengo ahí, ¿verdad? Insisto, aquí tengo, es el 1,1, tengo la misma cantidad, tengo unidad de depredadores, unidad de presas, se queda ahí. Aquí nos está diciendo, no tienes depredadores y tienes solo presas. ¿Qué vector le asociamos aquí? ¿Cuánto vale X? Vale. Aquí le agrego, es el 0,0, ¿verdad? ¿Qué campo de direcciones nos da aquí? 0,1, ¿no? 0,1. Crece las presas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? De hecho crece de manera exponencial. Si no tengo ninguna de las dos, ¿y qué pasa aquí? Si no hay depredador. ¿Cuál es el campo de direcciones? Es evaluado B en 1,0, ¿no? ¿Cuánto nos da? Menos 1,0, ¿verdad? Porque lleva de 0. ¿Qué vector le asocio? ¿Qué nos está diciendo? Como no hay comida, el depredador va a morir. Aquí, como no hay depredador, la presa se va a multiplicar, ¿no? En este punto, hay un equilibrio entre el depredador y la presa, ¿no? La cantidad de poblaciones se mantiene estable, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos puntos?
2,1. ¿Cuánto vale ahí? Menos 2 más 1, ¿no? Más 1, ahorita lo evalúo. Y en Y vale 1 menos 2, ¿no? No es menos 2 más 2. ¿Aquí? Sí, sí. No vale una de las cosas. Menos 2 más 2. Y en Y vale 1 menos X vale 2 y Y vale 1, ¿no? Está bien escrito. Entonces nos queda 0, menos 1. ¿Qué vector le asociamos a este punto? Y en este punto, ¿qué valores tiene? Es 2,0, ¿no? En 2,0 vale menos 2 y ya se anula el segundo término, ¿no? ¿Verdad? Y aquí este es 0, 0, ¿no? Menos 2. ¿Qué pasa en este punto que sería de coordenadas 1, 0,2? D en 0,2. El primer término se hace 0 más que, no 0, ¿no? Y 2. Sigue aumentando, ¿no? Es lo mismo, no hay depredadores, ¿no? Aumenta más rápido. Conforme, si estoy sobre el punto, es más, este tiene coordenadas, dijimos 0,1, ¿no? Si tengo de la forma x,1, ¿cómo se ve? X,1 nos queda menos, nos queda 0, ¿no? X es lo que quieran, Y vale 1, 0 en la primera entrada. ¿Cuánto vale en la segunda entrada? X vale 0, dijimos. No. X vale lo que quieran y Y vale 1. 1 menos X. El chiste es que no tiene componente horizontal, ¿no? Y conforme X se va acercando al 1, pues esto va disminuyendo, ¿no? Entonces tengo vectores que conforme nos vamos acercando al punto estacionario van a ir disminuyendo, ¿no? Algo similar ocurre de este lado, se invierte, cada vez más pequeño. Quedaría pendiente por demostrar que estas curvas, las curvas integrales serían de este tipo, ¿no? Y que se cierran para cierto valor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, como ya en términos intuitivos, nada más para concluir? Que el número de presas aumenta, pero también va a ir disminuyendo el número de comida, ¿no? Entonces, si disminuye el número de comida, pues va a disminuir el número de presas, y entonces el número de de depredadores va a aumentar. Entonces es algo como cíclico, ¿no? Se cierran estas curvas. Se supone que esto está viendo la proyección. Estamos viendo el espacio fase. Bueno, sí. Pero No, entonces, bueno, habría que parametrizar esas curvas en términos de tiempo, ¿no? Que, nada más ya para redondear, tal vez sería para otra sesión, tengo esta ecuación, ¿no? De
x de t igual a ¿cuál era? Menos x más xy, ¿no? Es más, factorizo x menos y menos 1, ¿no? Y tengo dy con respecto del tiempo igual, es un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Y por 1 menos x. Esto, ahorita ya no da tiempo de mostrar, es equivalente a hacerlo como un cociente otra vez, ¿no? Nos vamos a deshacer de la variable que y nos queda de, si quieren pongo la y arriba, ¿qué cosa? Y por 1 menos x entre x por y menos 1. Separación de variables, otra vez, como si fuera, todo como si fuera un cociente, ¿no? Que es lo que se ve luego en ecuaciones. Todo se muestra, ¿no? Tiene su argumentación, ¿no? Ya no, ahorita no vale la pena tanto, pero sí nos quedaría todo lo que tenga y de un lado, todo lo que tenga x de otro lado, entonces nos queda... No tengo que desarrollar nada, fíjate. Nos queda dy sobre es y, y acá queda y menos 1, ¿no? Igual, algo similar con x, ¿no? Esto que tiene de x, nos queda 1 menos x, diferencial de x, sobre x, ¿no? Son iguales, ¿no? Eso quiere decir que y menos 1 sobre y diferencial de y menos es más y nos queda el mismo signo, ¿no? Integral de x menos 1 sobre x diferencial de x es igual a 0, ¿no? Son las mismas constantes, ¿no? Entonces le llamo p de y, esta es una función de y más q de x, ¿no? Nada más les menciono que a partir de esto podemos demostrar que estas curvas sí son cerradas con herramienta. Ya sale un poco de los alcances de la prepa, ¿no? Pero sí demostrar que estas curvas son cerradas. Entonces, sí es cierto que no resolvimos la ecuación diferencial, ¿no? Ni vimos cómo está parametrizadas con respecto al tiempo, que es lo que quisiera uno, ¿no? Exactamente cómo evolucionan las poblaciones con respecto al tiempo, ¿no? Pero sí podemos decir que alrededor del punto estacionario la población va a ir de una, va a ir creciendo, va decreciendo la otra. Aumenta el número de presas, disminuye el número no es alimento, porque las presas es alimento. Disminuye el número de depredadores. Como disminuye el número de depredadores, aumenta el número de presas, ¿no? Y al aumentar el número de presas, pues también aumenta el número de depredadores, porque tienen más comida. Al aumentar el número de depredadores, pues disminuye el número de presas. Y así es de manera cíclica, ¿no? Eso es lo que faltaría por probar. Que bueno, tampoco es un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero él es como el preámbulo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. Y todo fue pues a partir como de los dibujitos, ¿no? Insisto, no era cualitativo. Tampoco es caricatura del cualitativo, ¿no? Una aproximación. De ahí no he pensado, a ver si a ustedes se les ocurre como algún proyecto como para problema y eje incluso,
de que haya como ambos sistemas, de cómo se podría modelar, ¿no? En términos de algo. Les digo, para el crecimiento exponencial, pues a mí lo que se me ocurría era, ya sea, por ejemplo, también medir el crecimiento de una planta, ¿no? Aunque ese es más tardado, entonces los intervalos de tiempo no podríamos hacerlos cada vez más pequeños, ¿no? O sea, cómo va creciendo una planta, y además ahí sí habría como una asíntota, ¿no? Llega un momento en que deja de crecer. Es modelar y dar la ecuación en términos del crecimiento de la altura de una planta. Pongan a germinar algo. Y lo mismo para tal vez sea otra, tal vez sea algún tipo de esas donde estaba la asíntota, ¿no? Y la de los búlgaros, ¿no? Crecimiento exponencial. Bueno, sería todo. A lo mejor se podría ver como en la misma optativa, pero creo que el programa oficial del IEMS lo que marca es Mate 6 como estadística, ¿no? Me parece. Creo que típicamente se da estadística. Yo una vez di Mate 6, bueno, di la optativa, y lo que me pidieron los alumnos más bien querían ver números complejos. Entonces creo que hay como de dos opciones, o estadística o complejos, ¿no? Entonces en la parte de matemáticas. En la parte de matemáticas. Claro, estamos en física, disculpen, es que yo doy Decaimiento radioactivo, ¿no? pero puede ser, Decaimiento radioactivo. claro, pero Sí. Pero incluso Mónica, a mí lo que me comentaba es que más bien se puede prestar más que para optativa, para problema eje, ¿no? Bueno, ese sería trabajar nada más con un pequeño grupo, pero Con un alumno, ¿no? con Con un el problema alumno, eje. en todo caso. Pero para hacerlo más en general, como optativa. A lo mejor una optativa de biología, pero no sé, también creo que tiene nombre, ¿no? La optativa de biología, creo que sí. Sí hay como temas ya, Etología. Pero eso lo veía desde el punto de vista biológico, ¿no? Del biólogo, pero de la física no hay nada, alguna propuesta o que se podría hacer. no que se me Hay un ocurra libro ¿cómo le decía? De esta Laura Ortiz y del otro, ¿cómo se llama? Que le decía manotas de eso. Se llama La historia de un empujón, que supone que es un libro para bachillerato y habla de ese tipo de sistemas. Así hay un libro. ¿Cómo se llama? No La recuerdo. historia de un empujón se llama el libro. La historia de un empujón. Bueno, para seguirnos preparando está bien. Al menos uno, no el alumno, sino uno como docente. Ernesto Rosales, se acordé, ¿Y presenta proyectos? sí, ahí tiene la primera parte, efectivamente, números complejos, luego la segunda parte, ahí empieza a ver requerimientos, algunos como motivaciones físicas, y lo tercero es ya meterse más a fondo esas cosas. Tal vez en términos no experimentales para física sí sería que estudiaran como el péndulo, ¿no? Ya no me alcanzó el tiempo para ver que en realidad casi siempre nos dicen la ecuación del péndulo, o más que la del péndulo, la de fuerza igual a masa por aceleración, movimiento, dicen es una ecuación de segundo orden, ¿no? X 2 puntos igual a la función, ¿no? En realidad, como del texto donde yo me basé, que es el de Arnold, lo que hace es algo de este tipo. ¿Por qué? Porque el movimiento de una partícula, esto lo mencioné al principio del tallercito, el movimiento de una partícula tiene su espacio-fase es de dimensión 2. ¿Por qué? Porque necesito dos parámetros para describir a una partícula. ¿Cuáles son los dos parámetros? Vamos a suponer que es en línea recta, ¿no? La posición y la velocidad. Entonces derivo la posición, nos da la velocidad, ¿no? Entonces x punto igual a una función de x, que es la velocidad. X, y luego derivo la velocidad, que es otro parámetro que necesito, ¿no? Nos da la fuerza. De hecho, si la aceleración es constante, ¿qué nos queda? Movimiento. Caída libre. Así. X punto. ¿No? X. Tienes caída libre. Entonces, tienes X punto igual a X2 punto, es más, es una sola ecuación así. De segundo orden, ¿no? Le llaman. Arnold nunca habla de ecuaciones de segundo orden. Todas son de primer orden y las descompone. Incluso tiene un teorema en donde va como encadenando la variable con la siguiente, porque la anterior es derivada de la anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces define n-1 variables hasta llegar a la última derivada, que sería la derivada de enésimo orden, ¿no? Sería x2 puntos es igual a menos g, ¿no? Entonces, x
que es la velocidad, que es la aceleración, que es constante, ¿no? Entonces luego, ¿qué nos queda? X punto, que es la velocidad, es menos gt, ¿no? Vamos a suponer que la posición, ¿se puede decir que la velocidad inicial es 0? Sí. Y luego, X es igual a... Ahí sí necesito una posición inicial, ¿no? Bueno, lo puedo definir como 0 y sería negativo, positivo hacia abajo, etc. Voy a obviar ahorita las constantes, ¿no? Entonces nos queda menos gt cuadrada sobre 2 más B0. B0, sí. Entonces sí hay B0t, ¿no? ¿Cómo? La velocidad inicial es 0, ¿no? Lo que les quiero decir es que Menos que si fuera tiro vertical. tengo dos variables, ¿no? Menos. Entonces, Por eso menos, sí. Pero si- uno puede definir el sentido, No sería bueno, cero velocidad inicial, pero es tiro vertical. si fuera tiro vertical. No, el chiste es que tengo dos parámetros, X y B, ¿no? X punto es igual a B. B punto es igual a menos G. Y también nos vamos al espacio fase de dimensión 2, ¿no? Que es luego donde, si van al péndulo, les quedan las curvitas esas, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Entonces ponemos X aquí y B acá. Son los dos parámetros que necesitamos para describir el movimiento en una dimensión, ¿no? El espacio fase de dimensión 2. ¿Cuáles son los parámetros que se necesitan? ¿Qué posición tiene en cierto tiempo? ¿Y qué velocidad tiene? Con eso está perfectamente bien definido, ¿no? Y si me dicen la variación, pues entonces puedo, como empecé el curso, ¿no? Diciendo cuál va a ser a futuro su posición y cuál posición tenía antes. Determinista, de dimensión finita y que las ecuaciones que los modelen sean diferenciables. Son las tres características con las que se empieza Arnold a hablar para un proceso que puede ser estudiado por las ecuaciones diferenciales. Este se resume como la introducción. Determinista, que dado la condición inicial, puedes saber cómo estaba antes y cómo va a estar después. De dimensión finita, que el número de parámetros que necesite sea finito, son dos los que necesito. Y que las ecuaciones que lo modelen sean diferenciables. Entonces, una recta y una parábola, ¿no? En este caso. Tal vez ahí sí puede salir el proyectito, ¿no? Nada más ir diciéndole a los alumnos, pues si necesitas dos parámetros para describirme la posición, ¿no? Y que hagan el experimento, tal vez como se hacía en la facultad antes, bueno, ahora ya lo sé. Es más, lo pueden hacer con celular, ¿no? Que dejen caer la pelotita y tomen el video y vean los intervalos de tiempo, vean la variación. Da para un chorro, ¿no? Hay G, vean las ecuaciones diferenciales, sí, ya tenemos el proyecto, ya tenemos el problema de G en términos de física, que es lo que preguntaba, ¿no? Porque yo tenía como muchos ejemplos, ya sea como de población, que se prestan, que es como lo mismo, ¿no? Similarmente de física, y lo pueden hacer para el péndulo también, ¿no? Pueden hacer el videito. Yo creo que lo más fácil, lo más factible como un problema de G sería el tiro vertical, haciendo el video y viendo los intervalos de tiempo, ¿no? Con un celular sale, ¿no? A revelar. Muy bien. No, pues gracias a ustedes por sus ideas.